Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa a través de TVUC Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Tal como anunciábamos en nuestros titulares, ya está junto a nosotros Natalia González Bañados, presidenta del Consejo para la Transparencia, quien gentilmente nos visita hoy día. Muchas gracias por acompañarnos, Natalia. Bienvenida. Muchas gracias, de verdad, para nosotros es un placer poder estar aquí en la región compartiendo con ustedes y además con la ciudadanía que nos está escuchando. Bueno, contarles un poquito que doña Natalia González Bañados es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Chicago, becaria Fulbright, CONICET y también de la Universidad de Chicago. Ella actualmente es presidenta del Consejo para la Transparencia, está de visita en distintas actividades acá en la región de la Araucanía, entre ellas también participando en la Universidad Católica de Temuco con el gobierno regional. Pero para darnos un poquito de contexto, Natalia, queremos partir preguntándoles que nos cuente un poco más acerca de qué es lo que hace el Consejo para la Transparencia. Yo te agradezco la pregunta porque, a ver, esta es una institución que tiene ya 16 años. La ley de transparencia tiene la misma vigencia. ¿Y por qué se dicta esta ley de transparencia hace 16 años atrás? Justamente para que la ciudadanía, que al final es la mandante, ¿no es cierto?, de nuestros representantes públicos, tuviera acceso a información del Estado, tuviera acceso a lo que están haciendo los organismos, a sus decisiones, a los procedimientos que utilizan para llevar a cabo esas decisiones y a la racionalidad, a los fundamentos detrás de esas decisiones. De alguna manera, nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, le damos un poder al Estado para que nos gobierne, pero también tenemos que mantener escrutinio, control, monitoreo sobre las actividades estatales, más allá de lo que hacen las distintas entidades fiscalizadoras, como la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero también los ciudadanos tienen un rol que cumplir ahí. Entonces se crea el Consejo para la Transparencia, que es un órgano garante del derecho de acceso a la información pública. Todas las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, chilenos o extranjeros, tienen derecho a acceder a información del Estado. ¿Qué es lo que hace este organismo? Básicamente es que cuando usted, por ejemplo, pide una información a una determinada entidad pública, al municipio, a una universidad estatal, por ejemplo, y esa universidad, ese municipio, no se la entrega infundadamente, usted puede recurrir al Consejo para la Transparencia para que sea el Consejo el que dirima si usted tiene o no derecho a acceso a la información. Pero esta ley, además, lo que hizo fue decir, más allá de su derecho a acceso, los organismos tienen que publicar activamente cierta información. Por ejemplo, sus organigramas, las normas que los rigen, cuántos funcionarios públicos trabajan en esa repartición, cómo se les remunera, qué es lo que hacen, qué cargo ejercen. Tienen un presupuesto, queremos ver la ejecución presupuestaria, contratan con terceros, queremos ver esos contratos, transfieren recursos públicos a entidades privadas, tienen experiencia o no esas entidades privadas. Todo eso lo tienen que publicar y si es que no lo publican, ustedes ciudadanos, personas, pueden reclamar ante el Consejo para la Transparencia y nosotros ir a verificar que efectivamente las obligaciones se cumplan. Tenemos además como mandato legal ir a fiscalizar a que los organismos públicos cumplan tanto con entregar la información como con publicarla y promocionar el derecho de acceso. Y de hecho hoy día estamos aquí en esta región, estuvimos ayer y hoy con varias actividades. Una, capacitando funcionarios públicos de la región en el cumplimiento de la ley de transparencia. A veces las leyes no son tan fáciles de cumplir. El Consejo dicta normas para que esas leyes puedan ser más accesibles a los funcionarios públicos y los estamos capacitando. Y una actividad muy interesante que tuvimos ayer aquí en la Universidad Católica de Temuco con estudiantes de administración pública, justamente para enseñarles que está esta herramienta disponible. Que ellos pueden, por ejemplo, pedir información acerca de becas, de beneficios del Estado para estudiar, o por ejemplo, conocer un poquito más cuáles son los programas que las universidades tienen de salud mental, de bienestar. Todo aquello es parte de lo que nosotros hacemos en el derecho de acceso y de promoción y nos movemos en las distintas regiones del país para que la ciudadanía lo conozca. Solo para precisarlo entonces, esa es información que no se le puede negar al ciudadano. Esa es la regla general. Nuestra Constitución dice que la función pública se ejerce con transparencia. Ahora, el ciudadano deberá estar intuyendo, ¿no es cierto?, que hay ciertas causales bajo la cual justificadamente un organismo puede decir yo no entrego la información, que se llaman las causales de reserva. Claro. Esas causales de reserva tienen que estar establecidas en una ley de quórum calificado, porque la regla general es la transparencia. Y para dar un ejemplo, por ejemplo, si usted le pide información a Carabineros para conocer sus planes estratégicos de seguridad, Carabineros legítimamente le puede decir, mire, yo le puedo dar a conocer algunos ítems del plan, Claro. pero no todo el plan porque podría estar develando, ¿no es cierto?, cómo yo voy a perseguir eventualmente la acción delictual, ¿ya? También, por ejemplo, si es que yo pido información
de una gran cantidad de años, que a lo mejor el volumen de esa información o la información misma no está disponible o accesible de manera rápida, bueno, el órgano puede decir, sabe que aquí se está afectando la función pública, puede denegarla o nosotros decir, ok, pero que se entregue en un plazo más grande. Y por supuesto los datos personales. Hoy día tenemos una legislación de datos personales que ha sido actualizada y ahí también hay información sensible que no se entrega a la población. Por ejemplo, hoy día están muy de moda las licencias médicas, ¿no es cierto? La fiscalización que hizo la Contraloría, la ciudadanía tiene derecho a saber que los funcionarios públicos están cumpliendo, pero yo lo que no tengo derecho a saber es su condición de salud, su diagnóstico específico, porque eso es información sensible que está protegida tanto por la Ley de Datos Personales como por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Justamente queríamos entrar a ese tema. Durante los últimos meses, no sé si llamarlo polémica, pero una discusión se instaló justamente por estos informes que salen a la luz por parte del trabajo que ha desarrollado Dorothy Pérez, ¿cierto?, la actual Contralora, dando cuenta de el mal uso de licencias médicas, funcionarios que viajaron al extranjero, en varios casos muchas veces, o bien que fueron a casinos de juegos, estando con licencia médica. Ahí también entra lo que tú comentabas, Natalia, de, claro, no dar cuenta del estado de salud, pero sí del mal uso de licencias. Hacer quizás esa diferenciación y preguntarte también cuánto ha impactado este trabajo a nivel país, en la confianza, por ejemplo, en instituciones. A ver, primero decir que yo creo que la Contraloría está haciendo una labor muy destacable, porque quienes tenemos facultades fiscalizadoras y de supervisión, tenemos que ejercer esas facultades. Y lo que de alguna manera la Contraloría develó es que aquí habían algunas fallas institucionales de los COMPIN, de la Superintendencia de Seguridad Social, que tienen atribuciones directas para fiscalizar el otorgamiento de licencias médicas y que éstas sean bien usadas, porque no nos podemos olvidar que al final esas licencias se financian con las cotizaciones de todos los chilenos, claro, tanto del sistema público como privado de salud, y hay un mal uso de esos recursos públicos cuando esas licencias son mal habidas, son fraudulentas, o incluso no siéndolos, las personas desaprovechan ese deber que tienen de reposo para recuperar su condición de salud y volver a su trabajo y se van a hacer otras cosas que no son apropiadas respecto de la licencia. Entonces está muy bien que la Contraloría fiscalice este buen uso de los recursos. Además aquí hay funcionarios públicos que son a su vez remunerados por todos los chilenos, porque recordemos que la licencia en el sector público se paga desde el día 1, no tiene este periodo de carencia que existe en el sector privado y por lo tanto es valioso lo que está haciendo la Contraloría en ese sentido. ¿Qué impacto ha tenido? Bueno, múltiple. De partida, la cantidad de personas que pidieron una licencia médica en el sector público bajó drásticamente. Si vemos los datos desde mayo a julio, desde que salen los datos de la licencia hasta julio, nos damos cuenta que hay un factor entonces ahí de inhibición, claro, en que las personas que potencialmente estaban usando este mecanismo para otros fines se inhibieron de hacerlo porque tienen la advertencia de la Contralora, que además anunció que lo va a hacer esto año a año. Claro. Desde el punto de vista del derecho de acceso a la información también, hemos tenido un explosivo aumento de casos tanto que llegan al Consejo para la Transparencia como de solicitudes de acceso a la información en las instituciones públicas, que las personas están pidiendo saber en qué estado están los sumarios que se están realizando a los funcionarios públicos, cuánto están demorando, si han habido específicamente sanciones, quiénes son la identidad de los funcionarios que han sido afectados por estos procesos de fiscalización. Y entonces a nosotros nos toca conocer aquello, dar acceso a cierta información que se puede conocer, reservando la otra información que es del diagnóstico y de la salud, si es que efectivamente era un diagnóstico médico fidedigno, verdadero. Y también aquí hay acciones que ha tomado el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, porque hay aristas penales, faltas no solamente a la probidad, sino que eventualmente malversación de fondos públicos, que además hay que recuperar a través del Consejo de Defensa del Estado. Hay un trabajo que ustedes desarrollan, como el que están haciendo acá ahora en regiones, Natalia, que tiene que ver con bajar esta información también, como con compartirla, descentralizando un poco el rol que tiene el Consejo para la Transparencia. ¿Cuáles son las acciones que desarrollan en regiones? Porque queremos entrar en materia con datos que ustedes nos han compartido, que son muy, muy interesantes. Sí, mira, nosotros como Consejo no solamente nos toca fiscalizar y supervisar la Ley de Transparencia en la Administración Central, Ministerio, Subsecretaría, sino que también en la Administración descentralizada del Estado.
Nosotros vamos a ver que los gobiernos regionales, que los municipios tienen que cumplir con la ley de transparencia. Se dice mucho y es cierto que los municipios son la primera puerta de entrada al Estado por parte de las personas, y entonces es muy importante que las personas que viven en una comunidad conozcan, por ejemplo, cuántas personas están contratadas en ese municipio, sepan qué funciones cumplen, sepan si este municipio tiene, por ejemplo, subsidios disponibles para la ciudadanía, sepa cuánto es el presupuesto del municipio, en qué se gastan los recursos del municipio, si transfirió recursos a terceros, para qué los transfirió para hacer una obra de inversión o para una obra o para una actividad de consumo, una transferencia corriente. Bueno, todo eso es lo que nosotros vamos a fiscalizar. Y hacemos el zoom efectivamente en las regiones, y cuando nos damos cuenta, más allá de la labor que hacemos periódicamente en toda la nación, de que hay regiones que están con dificultades de cumplimiento, nos acercamos específicamente a esa región a hacer actividades de capacitación, que es lo que estamos haciendo por estos días aquí en Temuco. ¿Qué datos podemos destacar en la Araucanía, particularmente respecto a las brechas en transparencia local? Sí, mira, un primer dato respecto al cumplimiento del gobierno regional. A nosotros nos llamó poderosamente la atención en la fiscalización que hicimos a comienzos de este año, que lamentablemente el gobierno regional de la Araucanía bajó y llegó a niveles de cumplimiento del orden del 44%, 43,9 puntos, en circunstancias que el año pasado estaba en un orden de cumplimiento que tampoco era para sentirse muy orgulloso, pero estaba sobre el 70% de cumplimiento. Entonces, esta baja drástica, de cerca de 30 puntos, más de 30 puntos, es muy relevante, y además bajas en ítems que son muy relevantes para la ciudadanía. Porque yo puedo estar muy bien y cumpliendo muy bien en tener la normativa, por ejemplo, que le aplica al gobierno regional disponible para la ciudadanía, el organigrama del gobierno regional, pero si yo no publico mi ejecución presupuestaria, si yo no publico bien qué subsidios hay disponibles, por ejemplo, en esta región, si yo no publico bien a quién le transferí recursos, entonces la ciudadanía no se está enterando de las cuestiones que más le interesa saber. Entonces ahí hay una primera brecha que es muy relevante de poner un foco. Aquí hubo un cambio en el gobierno regional, se eligió a un nuevo gobernador. Nosotros notificamos a esta nueva autoridad los resultados de esta fiscalización, y las buenas noticias, porque también hay que traer buenas noticias cuando uno viene a las regiones, es que fuera de que ayer vimos un interés muy grande de los funcionarios de la gobernación que asistieron a esta reunión técnica donde les informamos uno a uno dónde están las falencias y las fallas, ellos ya habían tomado varias medidas al efecto. Medidas de gestión, de procesos internos, de encargados para mejorar la situación a la que se vieron enfrentados con nuestra notificación de la fiscalización. Pero no nos quedamos ahí. El gobierno regional es solamente una de las entidades importantes en las figuras de descentralización, también están los municipios. Es lo que usted comentaba, ¿no? Que son claves también, como esta cercanía con el aparato estatal o con las instituciones del Estado para el ciudadano común. El municipio toma un rol fundamental, probablemente es el link más cercano que tenemos con las autoridades, ¿no? Los alcaldes tienen un rol ahí como de regentes de un espacio territorial que es muy clave, muy importante. Y entrando en esa materia que le preguntábamos antes de comenzar la entrevista, llama muchísimo la atención la disparidad en el acceso a la información, por ejemplo, de una comuna como Angol, con un 99,8%, datos entregados también por el Consejo para la Transparencia, versus Purén, que solamente tiene un 47,8%. Esa disparidad que se da en muchas comunas llama bastante la atención. Sí, la verdad es que lo que tú dices es muy cierto. Hay una dispersión muy alta de niveles de cumplimiento de la ley de transparencia. Y la verdad es que eso es lo que es preocupante, porque aquí también hubo elecciones de alcaldes. Y es preocupante, ¿por qué? Porque no puede ser que las personas que habiten en una comuna tengan mayor acceso a la información respecto de cómo se está, por ejemplo, ejecutando el presupuesto, versus una persona que a lo mejor vive en la calle del frente, pero que tiene el límite o la frontera comunal, claro. ¿Cierto? Se producen ahí situaciones en que los ciudadanos se enfrentan a una suerte de desigualdad ante la ley respecto al derecho de acceso, y eso tiene que ser corregido. Y ahí yo quisiera felicitar en primer lugar a las comunas de esta región que lo están haciendo muy bien, instarlas a que esto es una obligación periódica, permanente, a no dormirse en los laureles y a que sigan cumpliendo. Y ahí está bien, tú bien decías, está Angol, está Villarrica, está Cholchol, está Padre de las Casas, está Lautaro, en los 5 primeros lugares de las comunas que están cumpliendo con la ley de transparencia. Felicitaciones a esos encargados de transparencia, a los alcaldes, a los directores de control, que muchas veces tienen relación con estas materias, porque al final del día, como tú bien decías, la ciudadanía se acerca al municipio no solamente para lo propio municipal, sino que muchas veces para acceder a información que incluso es de nivel regional o nacional. Claro.
y tirar las orejas quizás o hacer un llamado de atención a los municipios que no están cumpliendo adecuadamente con la ley de transparencia. Y esto es importante que los ciudadanos conozcan, porque cuando la ley de transparencia no se cumple, no hay acceso a la información pública, lo que se afecta es la confianza ciudadana. Exacto. ¿Ya? Y estamos compartiendo los datos ahí, Natalia, para que Qué den bueno. cuenta de que el estudio está desarrollado y que los datos son bastante consistentes en este sentido respecto a lo que usted está comentando. Y ahí, ahora. por ejemplo, tú efectivamente decías municipios que están bajo el 50% de cumplimiento. O sea, y ahí, por ejemplo, nos encontramos con Victoria, el municipio de Victoria, Lumaco tiene un 51,3% de cumplimiento, Purén 47,77%, Gorbea 57,81%, Cunco un 63%, y la verdad es que aquí no hay discrecionalidad. Las leyes o se cumplen o no se cumplen a medias. Claro. Y es súper importante que las autoridades locales entiendan que esto no es, la ley de transparencia no es un obstáculo, no es una traba al ejercicio de sus funciones, sino que es todo lo contrario. Es en la medida que ellos disponibilizan información a la ciudadanía de lo que están haciendo, la ciudadanía va a valorar la labor pública, que por Dios que es importante, que realizan estos funcionarios. Vamos a recuperar las confianzas públicas y además es la primera puerta, ¿no es cierto?, para ir midiendo y hacer un escrutinio de cómo lo están haciendo las autoridades. Este jueves el gobernador René Zafirio dio cuenta de los resultados de una auditoría que se realizó durante 5 meses al interior del gobierno regional y que habría detectado que casi 80.000 millones no Han sido tendrían, rendidos. claro, no habrían sido Estaban rendidos, justificados. no están justificados. Y quiero llegar justamente a lo que recientemente comentabas, que es la desconfianza con la institución. Sí. Primero, preguntarle qué antecedentes manejan respecto a esto, qué le ha parecido el trabajo de esta auditoría y finalmente, ¿afecta esto en la confianza en el gobierno de la Araucanía? Sí, a ver, a mí me parece una buena práctica que las autoridades, sobre todo cuando son nuevas, cuando recién asumen, realicen una auditoría, ¿ya? Es importante saber en qué estado voy a asumir la gobernación, el municipio, conocer bien y en detalle, sobre todo, el uso de los recursos públicos. Así que valorar que se haya encargado esta auditoría y que estén esos resultados ya hoy día disponibles. Por cierto, la auditoría es una primera gestión, luego hay que analizar esos resultados y si es que eventualmente esos resultados dan cuenta de que hay prácticas reñidas con la legislación, reñidas con el principio de probidad y transparencia, el gobernador tiene que tomar acciones y derivar esos antecedentes a las autoridades que correspondan, Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado. Así que a mí me parece bien que se hagan estos ejercicios y sobre todo porque si es que efectivamente al final se termina por comprobar que hubo transferencias de recursos que no están justificadas con un contrato, que no están rendidas, que no cumplieron con los objetivos para los cuales se transfirieron a esos terceros, entonces efectivamente ahí tiene que haber una investigación con todo el rigor de la ley, porque nunca se nos olvide, los recursos no son del gobierno regional, no son del municipio, son de todos los chilenos que los han puesto transitoriamente a disposición de la autoridad local, que tiene un mandato determinado por 4 años y tiene que cumplir ese mandato cumpliendo los principios de eficiencia, eficacia, probidad y transparencia. Bueno, de hecho justamente se entregaron, ahí estamos viendo las imágenes, estos antecedentes a la Fiscalía de la Araucanía. En la lógica de que ustedes levantan estos datos que son súper valiosos y muy interesantes, Natalia, respecto a la disparidad que existe entre los municipios, entre los gobiernos locales también, y detectan este tipo de, no sé si la palabra correcta es irregularidad, en torno a algunos municipios con un 99%, ¿no? de eficiencia, otros con menos del 50%. ¿Cuál es la acción que viene después de informar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo hace? Porque ustedes decían, no nos quedamos solamente ahí, sino que vamos un paso más allá. ¿Qué es lo que puede hacer también? Porque me imagino que tiene sus limitaciones el Consejo, no es omnipotente en la lógica de poder sancionar y de poder también resolver estas situaciones que se dan en todo el país. Sí, junto con venir a mostrar particularmente los resultados, enseñar, capacitar, la verdad es que el Consejo también tiene una potestad dada por ley para sancionar. Ah, perfecto. ¿Ya? Y esto es bien relevante porque una vez que uno ejerce esa potestad sancionatoria, los órganos comprenden que tienen que cumplir con la ley de transparencia porque o si no, las jefaturas del servicio, en este caso gobierno regional, alcaldes, pero también por otras infracciones a la ley de transparencia, incluso los directores de control, los encargados de transparencia, el funcionario público que no es el jefe, podrían verse expuestos a una multa. Perfecto. ¿Qué es lo que dice nuestra ley? Que es una multa que se aplica a la remuneración mensual, ya sea de la jefatura de servicio o del encargado de transparencia o de otras jefaturas que tengan a su cargo las materias de esta ley,
que puede ir desde el 20 hasta el 50% de esa remuneración. ¿Ya? Y nosotros hacemos eso tras un procedimiento, una investigación sumaria, que iniciamos con los antecedentes de la fiscalización, donde por supuesto todas las personas involucradas tienen derecho, ¿no es cierto?, a ser oídas, tienen derecho a presentar medios de prueba, es la bilateralidad de la audiencia que se llama, y tras eso nosotros como consejo nos formamos una opinión y decidimos si vamos a aplicar una sanción o no. En esta aplicación de las sanciones tenemos en cuenta, por ejemplo, consideraciones atenuantes y agravantes. Si una persona no ha sido sancionada nunca antes, llevaba poco tiempo en el cargo, todo eso se considera al momento de evaluar. Pero, por ejemplo, si ya es reiterativo el incumplimiento, si no es la primera vez que estamos sancionando, si nos dicen, por ejemplo, mire, lo que pasa es que la persona encargada, por ejemplo, estaba con una licencia médica, bueno, pero ¿por qué el ciudadano tiene que sufrir las consecuencias de una mala gestión al interior del servicio? Si una persona estaba con licencia médica, lo propio es que esa administración busque una persona que lo pueda reemplazar o le otorgue esa función temporalmente a otro funcionario público que pueda cumplirla, porque los ciudadanos, las personas de a pie, no tienen por qué quedarse sin derecho a saber, sin derecho de acceso a la información pública, y ahí vienen entonces las sanciones, y lo hemos aplicado. Perfecto, Natalia González, queremos agradecer el tiempo en Pauta Informativa de visitar la Araucanía, trabajando también con estudiantes, con el gobierno regional, presidenta del Consejo para la Transparencia. Gracias por su compañía el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y invitar a la ciudadanía a visitar la página del Consejo para la Transparencia. Hay cursos interactivos ahí para aprender a usar esta herramienta, así que sean todos bienvenidos a nuestro sitio web. Muchas gracias por esta oportunidad. Agradecemos nuevamente entonces a Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia, por su gentil visita, también esta grata conversación, aprendiendo un poquito más acerca de este importante trabajo de fiscalización. Con esta información estamos cerrando el capítulo de hoy de Pauta Informativa. Siempre agradecidos de su preferencia, agradecer a todo el equipo que hace posible este y todos nuestros programas. Síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentra como @TVUCT. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.